Ya para terminar, vamos a comentar las soluciones de algunas cuestiones que se plantean en el libro de texto. Vamos a empezar por la actividad número 10. Fíjate que nos dice el enunciado, es importante leer bien el enunciado hasta que entendamos lo que nos dicen y lo que nos piden. Es preparar una disolución que se han pesado 8,75 gramos de soluto, fíjate, 8,75 gramos de soluto, y se han disuelto en agua hasta un volumen final de 3,5 litros. Y me piden que calcule la concentración de esa mezcla, de esa disolución en gramos litro. Bueno, pues este es un ejemplo característico del cálculo de una concentración en gramos litro. Fíjate, escribo la cantidad de soluto siempre arriba, siempre en el numerador, 8,75 gramos, y coloco en el denominador el volumen de disolución que yo he preparado, 3,5 litros de disolución. Si yo divido 8,75 entre 3,5, me resulta 2,5. Y escribo la unidad, gramo litro. En el número 11 tenemos un cálculo similar. Sin embargo, la única diferencia respecto al número 10 es que ahora el volumen de disolución que se obtiene me lo dan en mililitros, pero me piden que lo exprese en gramos litro. Bueno, el procedimiento es el mismo. Fíjate, vuelvo a escribir 1,5 gramos de soluto en este caso, porque me lo dicen, si dicen que se disuelve 1,5 gramos de soluto en una cierta cantidad de agua. No me dice la cantidad de agua, ni falta que hace, porque a mí el dato que necesito es el volumen final donde tengo esos 1,5 gramos de soluto disueltos. Por lo tanto, hago lo mismo, 1,5 gramos de soluto en un volumen final de 200 mililitros. Como me dan la unidad en mililitros, tengo que hacer una conversión de unidades. Por eso, a continuación, añado el factor de conversión de unidades de volumen. Observa que mililitro abajo tengo que colocar en el factor el mililitro arriba y en el denominador el litro. Ya sabes la relación que existe, porque lo estudiamos a principio de curso, entre mililitro y litro. Un litro son 1000 mililitros. Por lo tanto, si te dieran el volumen de la disolución en mililitros, necesitas un factor de conversión de esa unidad. Ahora sí, 1,5 lo multiplico por 1000 y lo divido entre 200 y me sale 7,5. Y no se me olvida la unidad, gramo litro. Observa que en el ejercicio 12 lo que me piden es que preparamos en una fábrica de refrescos y tal disoluciones de agua azucarada, es decir, agua como disolvente y azúcar como soluto. Y dice que se disuelven 1440 kilogramos de azúcar en agua. Pero no me dice qué cantidad de agua. No puedo calcular, por lo tanto, la concentración en tanto por ciento en masa, porque no sé la masa de agua que se utiliza. Pero sí me da el volumen final del agua azucarada, es decir, de la disolución. Pues hago exactamente lo mismo. La única diferencia con los ejercicios anteriores es que ahora la unidad de masa de soluto es el kilogramo. Bueno, no pasa nada. Fíjate que en el denominador sí me dan unidades de litro. Perfecto. Lo único que tengo es que añadir un factor de conversión de kilogramo a gramo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, matemáticamente, ¿qué operación haré? Multiplicar 1440 por 1000 y dividir entre 18.000. Cuando hace ese cálculo, resulta 80 gramos litro. Por lo tanto, disolviendo 1440 kilogramos de azúcar, obteniendo 18.000 litros de disolución de agua azucarada, estamos preparando una mezcla de 80 gramos litro de disolución. Muchos de los medicamentos que compramos en la farmacia son mezclas de sustancias químicas. En el ejercicio 13 me plantean precisamente eso. Fíjate, dice que según aparece en el envase de un medicamento, de un jarabe, dice que tenemos 1,6 miligramos por mililitro de principio activo.
Bueno, ¿qué significa eso del principio activo? Es la sustancia que tiene ese poder farmacológico, ¿no? Cuando tú compras un jarabe, te lo compras pues porque tiene un preparado, es un preparado para una enfermedad o para lo que sea, ¿no? En este caso, el principio activo nosotros debemos de entenderlo como la sustancia, el soluto, que es el que tiene poder farmacológico, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Me dice el problema. ¿Cómo debemos interpretar esa información? Bueno, pues como es un jarabe, yo voy a interpretar que es una disolución, una mezcla, y por cada mililitro de jarabe, si yo extraigo 1 mililitro en ese jarabe, yo tendré 1,6 miligramos de principio activo. Esa es la información importantísima para el tema de los fármacos, de los jarabes y todo esto, ¿vale? La cantidad de la cantidad de principio activo que hay por unidad de volumen de jarabe. Un ejemplo concreto de este tipo de cuestiones es el Dalsy. Vamos a analizar, por ejemplo, para este medicamento, esto que acaba, la concentración de principio activo que tiene el Dalsy. Bueno, te recuerdo que el Dalsy es un medicamento que tiene como principio activo el ibuprofeno. Es un preparado, es un medicamento que se considera con poder antiinflamatorio. Bien, cuando tú compras Dalsy y estudias el prospecto que viene en el interior del envase, ahí viene toda la información que es importante leer y tener en cuenta cuando se administra el medicamento. En el prospecto de este medicamento ya nos indican la concentración de principio activo, es decir, de ibuprofeno, que hay por cada mililitro de jarabe. Estos medicamentos se administran en función de la edad del niño. Este es un medicamento destinado a niños y no solamente a la edad, sino también al peso corporal. Y toda esa información tiene que venir en el prospecto. Vamos a analizar, por ejemplo, un caso particular de un niño que tiene una edad entre 12 y 24 meses, ¿vale? 1 año y pico. Y con un peso corporal de 10 kilogramos de masa. Bueno, el laboratorio farmacéutico lo que nos dice es que podemos administrar este medicamento en 3 dosis diarias a un máximo de 5 mililitros por toma. Si administramos 5 mililitros por toma en 3 tomas, 5 por 3 son 15 mililitros diarios que podemos administrar a este chico. ¿Pero qué cantidad de ibuprofeno se administran en esos 15 mililitros diarios? Pues el cálculo lo tienes aquí y es muy fácil. Fíjate que ya el prospecto te indica el resultado del cálculo, 300 miligramos. ¿Pero de dónde sale ese 300 miligramos? Pues sin más que multiplicar la concentración, aquí lo tienes, de ibuprofeno en ese jarabe, es decir, 20 miligramos en 1 mililitro, lo multiplico, por los 15 mililitros y resulta 300 miligramos. Es decir, que si a ese chiquito, a ese niño, administramos 3 tomas de 5 mililitros, al día estaremos administrándole 300 miligramos de ibuprofeno. En la actividad número 32, lo que me pide es que clasifiquemos como diluidas o como concentradas, justificándolo, 4 disoluciones, y me da información de cómo se han preparado esas 4 disoluciones. Fíjate, en la disolución número 1 nos informan que hay 2 gramos de soluto disueltos en 4 litros de disolución. Perfecto, pues fíjate que la concentración se podría calcular sin más que dividir los 2 gramos de soluto en ese volumen final de mezcla, en esos 4 litros de disolución. Si yo divido 2 entre 4, fácilmente el cálculo arroja un valor de 0,5 gramos litro. En principio, yo podría decir que es una disolución diluida. Vamos a calcular el resto de las concentraciones de las disoluciones para ver
para comparar a ver si realmente es diluida o no lo es. La disolución 2, fíjate, se han disuelto 40 gramos de soluto por cada 100 mililitros de disolución. Este es un ejemplo similar al que hemos visto anteriormente. La concentración de esta segunda disolución se obtiene dividiendo 40 gramos de soluto entre 0,1 litros, que son 100 mililitros de disolución, y resulta un valor de 400 gramos litro. Evidentemente, si yo comparo este valor con este otro, pues claramente el primero es muy inferior a la disolución 2. Eso significa que yo podría decir que la primera es una disolución diluida y la segunda concentrada. Concentrada porque la concentración es muy superior a la primera. Si hacemos lo mismo para la disolución 3, fíjate, a partir de 15 mililitros de disolución, esto es el volumen. Al evaporar el disolvente me quedan pues el soluto. Si yo evaporo el disolvente me queda el soluto y me dice que son 3 gramos de soluto. Pues el cálculo de la concentración de esta tercera disolución, observa, muy fácil, 3 gramos de soluto en un volumen final de 15 mililitros, que es lo mismo que 0,015 litros de disolución. Se obtiene un valor de 200 gramos litro. Yo voy a clasificar esa tercera disolución como concentrada. Y en el caso 4, la disolución 4 se obtiene, dice que contiene 50 miligramos de soluto. Fíjate que me da unidades de miligramos, no me lo da en gramos, en miligramos, por cada 100 mililitros de disolución. Fíjate que yo pongo las cantidades, así como en estos casos anteriores yo he puesto ya directamente el volumen en litros. Fíjate que aquí no lo hago. Fíjate que coloco C3 y ahora calculo en miligramos por mililitro. Pero a continuación escribo los dos factores de conversión de masa y de volumen. Este es el primer factor de conversión que me permite convertir los miligramos a gramos y este es el segundo factor que me permite convertir los mililitros a litros. Total, que si hago la operación matemática correspondiente, que son 50 por 1 por 1000 entre 100 y entre 1000, se puede simplificar todo aquello que se pueda simplificar. Fíjate que aquí tengo 3 ceros arriba y aquí tengo 3 ceros abajo. Eso es simplificable. Pues, ¿qué me queda? 50 entre 100, que es lo mismo que 5 entre 10, es decir, 0,50 gramos litro. Por lo tanto, clasifico esta cuarta disolución como diluida. Observa, cantidad de soluto pequeña por volumen de disolución por litro. En la actividad número 33 nos piden que Alejandra nos dice que Alejandra va a preparar 3 disoluciones de un colorante rojo en agua. Ese colorante de color rojo será nuestro soluto. Será una sustancia que no nos indica qué sustancia química es, simplemente nos dicen que tiene un tono de color rojo. Nos dice que el volumen final que tiene que preparar será de 250 mililitros. Serán disoluciones, cada una de ellas con 250 mililitros. Y además nos dice que de esa sustancia de color rojo nos informa de la máxima cantidad de esta sustancia que se puede disolver por cada 100 mililitros de disolución. En el apartado A nos lleva a un código QR que se encuentra en la página 81 del libro de texto, donde nos explicará qué material necesita Alejandra para preparar esas disoluciones. Pues vamos a ver qué material se requiere. Bueno, pues aquí tienes el material que se suele utilizar en los laboratorios para la preparación de disoluciones. Observa que en función del estado físico del soluto que vayamos a utilizar, pues se utilizará un material u otro. Si el soluto está en estado sólido, hay que pesarlo, y para pesarlo necesitamos una balanza digital, como por ejemplo esa que aparece en la imagen. Con esa balanza, este instrumento lo que va a hacer es medir la masa de soluto. Pero podría darse el caso
de que el soluto, en lugar de ser un sólido, sea un soluto líquido. Entonces necesitamos pipetas. Las pipetas son material de vidrio que tenemos en los laboratorios que nos permiten medir volúmenes de manera precisa. Hay diferentes tipos de pipetas en función de lo que vayamos a medir, pues las hay graduadas o aforadas, pero vamos, eso ahora mismo no nos interesa. El disolvente, si utilizamos agua, en los laboratorios el agua suele localizarse en frascos lavadores. Ahí tienes una imagen de un frasco lavador. Y por supuesto, los matraces aforados, que son esos materiales de vidrio con volúmenes conocidos, que se queda grabado en el propio matraz y que en función del volumen que vayamos a utilizar, pues buscaremos un matraz de una capacidad o de otro, ¿vale? Entonces, recuerda, material para pesar, es decir, balanzas electrónicas, pipetas si necesitamos medir volúmenes, el frasco lavador que incorpora el agua y los matraces aforados de la capacidad o del volumen que necesitamos para preparar la disolución. En el apartado B me piden que la primera disolución que tiene que preparar Alejandra debe ser diluida. Recuerda que nos ha dicho en el enunciado que las disoluciones que preparemos tienen que ser de 250 mililitros. Bueno, tiene que ser diluida y me pide qué cantidad de colorante, de soluto, se podría disolver para preparar esa disolución diluida. Lo primero que vamos a hacer es, a partir de la información que me proporciona el problema, es calcular la concentración de disolución saturada. Y eso se puede calcular porque me da todo lo necesario en el enunciado. Fíjate, me dice que como máximo se puede disolver 20 gramos de colorante en 100 mililitros de disolución. Pues el cálculo es inmediato. Sin más que dividir 20 gramos de soluto entre 100 mililitros de disolución, yo tendré una concentración de 0,2 gramos por mililitro. No lo voy a pasar a litro, lo dejo en gramos por mililitro. Esa será la concentración máxima porque aparece la máxima cantidad de soluto que se puede disolver por 100 mililitros de disolución. Por lo tanto, concentración de la disolución saturada. Pasamos al apartado B, disolución diluida. ¿Qué cantidad de colorante se puede disolver? Bueno, vamos a ver. La diluida, en principio, podemos elegir una cantidad de sustancia coloreada cualquiera. Yo he preparado una disolución diluida a partir de poca cantidad de soluto. He cogido 1 gramo. 1 gramo, si lo disuelvo en 250 mililitros de disolución, voy a obtener una concentración de 0,04 gramos por mililitro. Compara este valor con este otro. Evidentemente la saturada es muy superior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta disolución diluida tendrá un tono, porque además me lo pide, ¿no? Me pregunta que qué aspecto tendrá la disolución. Como el soluto es coloreado, tiene un tono de color rojo, tendrá un tono de color rojo claro, ¿de acuerdo? Porque la disolución es diluida, tiene poco soluto. En el apartado C, la disolución segunda dice que debe ser concentrada. Que debe ser concentrada significa que tiene que tener mucho soluto. La disolución, ¿cómo será la disolución obtenida ahora? Pues evidentemente el tono de color rojo será más intenso. Yo he preparado una disolución concentrada a partir de 45 gramos de soluto en 250, porque me especifica el enunciado que tengo que preparar 250 mililitros de disolución. Observa que, y esto es importante, no te vayas a equivocar, la concentración máxima es de 20 en 100. 20 en 100, observa que yo he pasado la cantidad de 20, pero claro, he preparado 250. Bueno, pues el resultado es preparar una disolución 0,18 gramos mililitros. Vuelvo a comparar, efectivamente es menor, no llego al valor 0,2. Preparo una disolución concentrada y su concentración, como ves, es parecida pero inferior a 0,2, que es la máxima.
Y por último, en el apartado D, lo que me pide es que que quiero preparar la disolución saturada, pero insisto, en 250 mililitros de disolución. Entonces, como yo sé la concentración de la disolución saturada, lo que hago, fíjate, es escribir 0,2 gramos por mililitro, que es la concentración de la saturada, y lo igualo y planteo una ecuación de una sola incógnita, donde la incógnita, esta X, representa la cantidad de soluto que se puede disolver como máximo ahora en 250 mililitros. En definitiva, tengo una ecuación con una sola incógnita y se resuelve igual que lo hacéis en matemáticas cuando estudiáis ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se despeja de aquí la incógnita? Se multiplica esto por esto. Aquí está indicado, X gramos de soluto, es decir, esto, es igual a 250 mililitros de disolución, que es esto, y lo multiplico por la concentración. Ahí lo tienes. Volumen de disolución por concentración resulta masa de soluto, igual que lo hicimos en el problema del Dalsy, digamos, ¿no? Multipliqué la cantidad, el volumen que se administraba de Dalsy por la concentración del Dalsy, del jarabe. ¿Recuerdas? Pues aquí exactamente igual. Volumen de concentración, volumen de disolución por concentración de la disolución es igual a masa de soluto que hay disuelto en ese volumen. Bueno, fíjate, en el problema 34 me da información de 3 disoluciones que quiero preparar. Y me aporta toda la información necesaria. Me da la masa de soluto y el volumen de disolución. Bueno, pues esto es muy fácil. Ojo, que me dice que exprese los resultados en gramos por litro, ¿de acuerdo? No se me puede olvidar eso. Bueno, pues fíjate, antes de hacer números, antes de hacer los cálculos, me fijo que la masa de soluto me la da en gramos. Bien. Y el volumen de la disolución me da en litros, 3 litros. Pues por lo tanto, no tengo nada más que dividir. 240 gramos de soluto entre 3 litros de disolución resulta una concentración, que yo estoy llamando concentración de la disolución A, de 80 gramos por litro. En la disolución B, la masa me la da en miligramos y el volumen me la da en litros. No pasa nada. Yo divido y ahora le añado el factor correspondiente de conversión de masa, de unidades de masa. Observa, miligramos aquí, miligramos ahí y arriba la unidad que busco, que es el gramo. 300 miligramos lo multiplico por 1 y divido entre 1,5 y divido entre 1000. Si hago esa operación, podría simplificar 2 ceros aquí y 2 ceros aquí, resulta un valor de concentración de 0,2 gramos por litro. Y por último, en la disolución C, fíjate, me da la masa de soluto en miligramos. Recuerda que hay que expresarlo en gramos. Y el volumen en mililitros, y tengo que expresarlo en litros. Por lo tanto, yo hago el cálculo y a continuación añado los 2 factores de conversión correspondientes. El primero para la unidad de masa, para pasar los miligramos a gramos, y el segundo factor de conversión para convertir los mililitros a litros. El resultado de la operación, fíjate, antes de comentarte el resultado, fíjate que tengo aquí un 1000 y aquí un 1000. Simplifico. Siempre que se pueda, antes de coger la calculadora y hacer las operaciones correspondientes, se simplifican los cálculos antes. Fíjate que aquí tengo un 0 y aquí tengo otro 0, también se podía simplificar. En definitiva, dividir 18 entre 45, que es igual a 0,4 gramos por litro. Bien, en el problema 35 me plantea una disolución que calcule una concentración en tanto por ciento en masa. Ya lo vimos en un principio lo que significaba, ¿no? El significado que tiene expresar la concentración en en tanto por ciento en masa. Lo que tratamos de especificar en este caso, de indicar, es qué masa de soluto hay por cada 100 gramos de disolución. Lo de tanto por ciento significa en 100 gramos en unidad de masa de disolución. Bueno, pues en este caso, en el apartado A, lo que me pide es que explique el significado de que una disolución de sal en agua tiene una concentración en masa de 18%. Bueno, pues muy fácil.
un 18% de concentración en tanto por ciento en masa significa que esa disolución tiene por cada 100 gramos de disolución 18 gramos de sal. ¿De acuerdo? Evidentemente, fíjate, si yo restara a la masa de disolución, le restara la masa de soluto, tendría la masa de disolvente. Observa, si son 18 gramos de sal y le sumo 82, suman 100. ¿Cómo se obtiene ese 82? Pues simplemente restando a 100 gramos de disolución la masa del soluto y me queda la masa del disolvente. En el apartado C me pide que calcule una concentración en tanto por ciento en masa. ¿Qué información me dan para eso? Pues me dice que la disolución será de agua azucarada, es decir, de agua disolvente y azúcar de soluto, y me da las cantidades que se mezclan. Fíjate, 30 gramos de azúcar y 170 gramos de agua. Fíjate la diferencia que hay en los ejercicios que hemos hecho anteriormente, en la que nos hablaba de volumen de disolución. Aquí nos da la cantidad de masa de soluto y masa de disolvente. Es importante esa distinción entre unas formas y otras de problemas, ¿vale? Entonces, 70 y 170 gramos de agua, observa, indico como siempre la masa de soluto en el numerador y en el denominador indico la suma de ambas, 30 de soluto y 170 gramos de agua. Por eso lo meto en un paréntesis para indicar la masa de las dos sustancias que se mezclan e indico después del paréntesis gramos de disolución, ¿vale? Esto es equivalente a esto otro, ¿vale? 30 gramos de azúcar en 200 gramos de disolución. ¿Por qué? Pues porque 30 más 170 es igual a 200. Hago el cálculo de esta operación y me sale un porcentaje en masa del 15%. Es decir, que cuando mezclo 30 gramos de azúcar y 70 gramos de agua, preparo una disolución al 15% en masa de soluto. Y ya por último, en el apartado D, me piden que calcule la concentración de disoluciones de sal en agua. Y me da dos disoluciones para que las compare. En la primera disolución, a la que llama disolución A, se prepara mezclando 70 gramos de sal y 630 gramos de agua. Pues fíjate, aquí tienes el cálculo, 70 de sal y 630 gramos de agua, que es el disolvente, suman 700 gramos de disolución. El cálculo fácil, divido 70 gramos de sal entre 700 gramos de disolución y multiplico por 100. Resulta una disolución al 10% en masa de sal. Por el contrario, la disolución B se obtiene disolviendo 10 gramos de sal en 30 gramos de agua. Hago exactamente lo mismo. 10 gramos de sal en 30 gramos de agua suman 40 gramos de disolución. Y hago el correspondiente cálculo para la disolución B. Divido 10 gramos de sal entre 40 gramos de disolución, ¿vale? Observa que es masa de soluto, masa de disolución. Multiplico por 100 para expresarlo en tantos por ciento. Pues resulta una concentración de 25% en masa. ¿De acuerdo? No te dejes llevar por ser un poquito reflexivo, porque aunque veas que en la primera disolución se utiliza mucha masa de sal, 70, muy superior a la masa de la segunda disolución, pero claro, el volumen en el que tengo esa cantidad de sal es muy superior a la de la disolución B. Aquí tengo 700 gramos de disolución y aquí tengo 40 gramos de disolución. Bueno, pues el resultado es que la disolución B es más concentrada, 2,5 veces más concentrada que la disolución A.